Salmo capítulo 97. ¿Ya lo tenemos? Bien. Este salmo, al igual que el anterior, es un himno a la realeza de Jehová, en donde se anuncia su venida. Lo podemos dividir en dos partes. La primera de ellas va del versículo 1 al 7 y es la manifestación gloriosa de Jehová como Rey. Y luego, del versículo 8 al 12, nos habla de el regocijo de los justos. Mientras que en el salmo anterior, en el 96, vimos el reinado de Dios trayendo adoración y gozo al mundo. Aquí ahora se nos habla de la eliminación de la maldad y la destrucción de los rebeldes. También del momento final que los profetas anunciaron, en el que Dios reina y trae la justicia a todo el mundo. El regocijo evidencia que el reino de Dios es lo mejor para el ser humano. Aquí también se menciona ese reino a todas las naciones, al igual que en el salmo anterior. Miremos entonces el versículo 1 que dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Este salmo acerca del dominio de Dios inicia con un llamado para que toda la tierra se regocije con el establecimiento del reino del Señor. Jehová reina es un anuncio trascendental e importante, motivo de gozo para la naturaleza y las muchas costas. En las ceremonias paganas de otros pueblos donde se adoraban a otros dioses, generalmente lo que se hacía es que la imagen de estos ídolos llegaban cubiertas, llegaban veladas y se revelaban durante la ceremonia. Pero Jehová, el Dios vivo y verdadero, es demasiado grande para ser visto, para manifestarse y revelarse en su totalidad. Entonces queda velado con una nube que deja ver solamente sus cualidades de justicia y de derecho. El dominio de Dios es motivo de gozo, por más que nuestras mentes se aterroricen delante del Rey de los Reyes. Versículo del 2 y 3. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son, ¿qué cosa? El cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Las imágenes que se emplean aquí están tomadas del relato del Éxodo capítulo 19, donde Dios se aparece con la ley ante Moisés. No sé si lo recuerdan, ¿alguna vez lo han leído ese capítulo? Y esa fue precisamente la experiencia de Israel en Sinaí. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué sucedió, los que lo han leído? ¿Cómo, hermano? Sí, pero ocurrió algo cuando la presencia de Dios, pero habían truenos, habían relámpagos, el monte temblaba, había fuego, humo, espesa nube.
Eso tuvo que haber sido algo realmente pavoroso, tenebroso. Mientras que el pueblo debía de santificarse y no traspasar los límites establecidos para que la presencia de Dios no hiciese estragos entre ellos. El versículo 2 nos dice, nubes y oscuridad alrededor de Dios. ¿Cómo así? ¿Pero luego Dios no es luz? ¿Dios es luz? Sí, y entonces ¿por qué aquí nos habla de que nubes y oscuridad alrededor de Él? Ajá, así es. En ese contexto, Dios de alguna manera veló su gloria, ¿sí? No permitió que el pueblo le viese completamente, pues porque obviamente si Dios hubiese descendido a aquel pueblo rebelde y pecador en su condición, seguramente hubiesen caído muertos ante su presencia. Entonces Jehová el Señor en esa ocasión se rodeó de espesas nubes y densas tinieblas precisamente para proteger a su pueblo del impacto tan grande que llegarían a sufrir si le verían. La imagen de Dios como fuego también es usada por el autor de la epístola a los Hebreos. ¿Qué nos dice el autor de la carta a los Hebreos? Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A veces solamente nos quedamos con una parte, ¿no? Ay, sí, Dios es amor, y se habla mucho del Dios de amor y se predica mucho de que Dios es amor y que nos ama, ¿sí? Pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. En muchas ocasiones Dios literalmente descendió con fuego y consumió a las personas, a sus enemigos. Entonces no nos podemos quedar solamente con el lado de que Dios es amor, no, Él también es fuego consumidor. Y esa advertencia la hace el autor de la carta a los Hebreos para que temamos, para que sintamos reverencia sagrada ante Dios. Mientras que las nubes y la oscuridad que rodean a Dios representan su santidad inalcanzable y lo incapaces que somos de encontrarlo en nuestros propios medios o en nuestros propios méritos. Si Dios estuviese al descubierto, si Dios se presentase, digamos, si Él apareciese a la vista de todos, ¿qué ocurriría? Nadie podría mantenerse de pie. Nadie podría mantenerse de pie. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora pensemos, si los elementos de la naturaleza claramente muestran temor frente a la presencia de Dios, dice que los montes tiemblan y humean, ¿cuánto más pequeñas e insignificantes criaturas como somos nosotros deberíamos también temer y temblar con su presencia? Mire que estos salmos no minimizan lo terrible que es la justicia de Dios, lo estricto de sus demandas, ni tampoco la suerte de los idólatras. Lo presentan como es, tal cual como está. Entonces, ¿qué debería hacer el hombre sabiendo que Dios es así? ¿Qué debería hacer? ¿Qué cosa? Sentir temor, pero un temor que ¿qué? Reverente, que le lleve al arrepentimiento, a buscarle y a entregarle a Él su vida. No es de tener un miedo de decir, ay no, Dios es muy temible, entonces sí, siento temor pero no hago nada. No, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Entonces, si le tenemos temor, ese temor debería llevarnos a vivir para Él. Versículo 4 al 6. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Relámpagos, truenos, ilustran el poder de Dios aquí en la tierra, que se estremece y se personifica como alguien que pierde el control de sí mismo. Es tan grande la gloria de Dios que los montes se derriten porque Dios tiene todo el poder sobre ellos. No quedará un lugar en donde esconderse de Él cuando venga a juzgar. No hay lugar en esta tierra en donde esconderse de la presencia del Señor. En el Salmo 77 vimos pasajes paralelos a los que aquí se citan y encontramos que la voz del trueno estaba en el torbellino, los relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. En cierta ocasión nos fuimos a pescar al río Magdalena y estábamos allí en una jornada de pesca y de pronto ocurrió algo. Estábamos en un día soleado y tranquilo, en calma, ahí pescando a la orilla de este hermoso río, y de pronto se vio venir algo que se acercaba hacia nosotros y era una tempestad. Pero lo tremendo es que nunca he visto un fenómeno como el que vi ese día. Se veía venir por sobre el río y cómo se iba poniendo oscuro en la medida que se iba acercando. Y pues nosotros no entendimos qué estaba pasando. Yo miré a lo lejos y ¿pero qué pasa? Y empecé a ver que la gente corría. Los que estaban por ahí, los lugareños, corrían a esconderse. Y, ¿qué pasa? Bueno, a la final nos dijeron, quítense de ahí, quítense. Y nos salimos y nos fuimos para una carpa que teníamos debajo de un árbol y se desató esa tempestad, oiga. Truenos, relámpagos, todo quedó oscuro. Ese día yo creo que nunca habíamos escuchado caer un rayo tan cerca como ese día. Yo creo que cayó por ahí a unos 50 o 100 metros, pero fue una cosa impresionante. Nosotros estábamos dentro de esa carpa y cuando ¡brum!, sentimos que nos íbamos a morir. Quedamos ahí, temblábamos del miedo. ¿Cómo será? Bueno, si esto es apenas una pequeña manifestación de lo que la palabra de Dios nos está mostrando y diciendo acá, ¿cómo sería cuando Dios se manifestó, no? O cuando Dios se manifieste. Yo creo que uno se siente como un gusanito. Truenos, relámpagos. Tremendo, tremendo, es tremendo. Yo creo que ese día, si teníamos lombrices, quedamos purgados. y en medio del susto le pedíamos al Señor que no nos dejara morir en esa ocasión, porque de verdad que fue bien temeroso. Entonces no alcanzamos a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá, ¿no? Truenos, relámpagos delante de Dios. O sea, la Biblia dice que Dios habla y que su voz es como truenos. Es una voz tronante. Y algo interesante que veo también es que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra en su gran poder y gloria, ¿qué va a hacer? Él viene a pisar un lugar geográfico en esta tierra, el Monte de los Olivos. ¿Y qué va a ocurrir con ese monte? Ese monte se derrite y se forma un valle. Mire usted, ahí está cumpliéndose literalmente lo que nos está diciendo aquí la palabra, que Dios
toca la tierra y los montes se derriten ante su presencia, como si fueran de cera. El versículo 6 nos hace pensar en el Salmo 19, en el cual encontramos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero aquí se habla de una manifestación futura, cuando todas las naciones verán el juicio y la gloria de Dios. Es interesante notar que cuando Cristo gobierne, muchos se alegrarán, muchos se regocijarán, pero también será tema de terror para otros. Un predicador narraba algo interesante con respecto a la segunda venida de Cristo, y decía que para muchos la llegada del Señor será como la llegada de un tren a cierto lugar. Y muchos de los que estaban allí esperando en aquella estación estaban gozosos de ver a sus familiares que llegaban en ese tren, los cuales hacía mucho tiempo no veían, y estaban deseosos de verlos, de abrazarlos y de tener comunión con ellos. Y lo mismo es para nosotros los cristianos, ¿no? Cuando Cristo venga, nosotros estaremos a la expectativa. Nuestro Señor se manifiesta, ¿sí? Estaremos allí gozosos, alegres, esperando verle y esperando tener comunión con Él. Pero hablaba también de una pequeña niña cuya llegada de aquel tren era motivo de tristeza, porque en ese tren venían los alguaciles que iban a arrestar a su padre y llevarlo para ser sentenciado y condenado a prisión. Entonces, ese tren para algunos fue motivo de gozo y de alegría, pero para otros fue motivo de tristeza. Y así será la venida de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, habrá gozo y alegría para los que le esperan, para los que aman su venida, pero también habrá llanto y dolor para aquellos que le despreciaron, para aquellos que rehusaron creerle y confiar en Él. Entonces aquí tenemos una gran reflexión. ¿Somos de los que aman la venida del Señor? ¿O estamos en el grupo de aquellos que serán juzgados cuando Él regrese? Todavía tenemos tiempo. Todavía hay tiempo para confiar en Él. Todavía hay tiempo para creer, para entregarle la vida y para recibir la salvación que Dios nos da por medio de su gracia, por la fe en Cristo Jesús. Versículo 7. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. El autor de este salmo no es condescendiente con el politeísmo. En cambio, exalta al Señor por encima de todo lo que los hombres llaman dioses con minúscula. Los idólatras serán confundidos y avergonzados, porque si los ángeles adoran a Dios, si aún los ángeles adoran a Dios, ¿cuánto más todos aquellos que rinden culto a los ángeles? La gente adora toda clase de imágenes e ídolos, y a pesar de que Dios se ha manifestado y se ha mostrado de una forma tan clara y tan notoria, pero hay muchos que deciden pasarlo por alto y rechazarlo para perseguir metas que consideran más importantes. Mucha gente dice: no, todavía no quiero buscar a Dios, todavía no es tiempo de buscar a Dios, lo voy a hacer después. Después, dice el joven, cuando ya salga del colegio, y después sale del colegio, dice: no, cuando termine mi carrera. Termina la carrera y dice: no, tan pronto empiece mi negocio. Empieza el negocio y dice: no, ya esperar a la pensión.
Y decía una hermana que asistió a la iglesia en algún momento, decía, ahorita que voy a recibir la pensión me voy a entregar al Señor y le voy a servir como nadie. Y se pensionó y no volvió. Esperábamos verla aquí. Qué bueno que ya la hermana se va a pensionar, ahora sí la vamos a ver sirviendo fiel. Y orábamos por eso. Y se pensionó y no volvió. ¿Y ya para qué? Cuando ya se ha ido la vida, cuando ya nos hacemos viejos, ¿ya para qué? Dios nos quiere y nos necesita esa hora. Ya. Jóvenes, adultos, ancianos, en la condición que esté, sírvale al Señor ahora. Hágalo ahora. Ahora imagínese, ¿qué sentirá Dios frente a la idolatría? Un Dios tan grande como el que estamos hablando en esta noche, un Dios tan poderoso, tan excelso, ¿sí? y que el hombre haga una imagen de oro, de barro, de madera, de bronce, de plata, y la ponga ahí en un altar y diga, este es mi Dios. ¿Será que Dios no se ofende? ¿Será que el Dios omnipotente y santo no siente celos de que sus criaturas hagan semejante cosa? ¿Para que le tengan en tan mínima estima? Dice, serán avergonzados y confundidos, humillados por rendir adoración a simulacros vanos, que no les pueden salvar ni ayudar. Todo aquel que se entrega a la idolatría obviamente ofende a Dios. Y hemos dicho varias veces aquí que la idolatría tampoco se limita solamente a tener una imagen, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, yo no tengo vírgenes en mi casa, no tengo imágenes de cera ni imágenes talladas por el hombre. Sí, tal vez no las tenga, pero ¿qué de los ídolos que se levantan en su corazón? El dinero, el trabajo, la familia. ¿Qué otros ídolos? El perro. Sí, los perros se han convertido para muchos en los ídolos actuales. Los perros y los gatos. Yo he podido ver gente llorando, desconsolada con sus animales en el veterinario y le dan un trato preferencial a los perros más que el que le dan a otras personas. Los cuerpos. Sí, los que se la pasan en el gimnasio entrenando todos los días y se miran al espejo y andan en camisetas. ¿Sí? ¿Se han visto? Caminan así en esqueleto y andan así. Eso también es idolatría. Eso también es idolatría. Pero todos esos idólatras, todos ellos serán avergonzados, serán confundidos, serán humillados. Póstrese delante de él todos los dioses, dice aquí la palabra. Puede referirse a ángeles, también a jueces, a gobernadores o aún a dioses paganos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, encontramos que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y qué es lo que vemos cuando nuestro Señor nace allí en el pesebre de Belén? ¿Qué ocurrió? Precisamente los ángeles le adoraron. ¿Sí? Vemos a que los ángeles le adoran. ¿Por qué le adoran? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Si no fuese Dios, no permitiría adoración. Pero también gobernantes, como lo veíamos en el estudio del libro de Daniel, hombres potentados, muy poderosos como Nabucodonosor, que se rindió hasta que reconoció que el cielo gobierna y que Dios es quien tiene el control y que Dios es el soberano. Hasta ahí Nabucodonosor pudo levantar su mirada al cielo. Y también ídolos abominables, como ocurrió con Dagón, el dios de los filisteos. ¿Recuerdan cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos? ¿Qué hicieron?
Metieron el arca del pacto en la casa de Dagón, imagínense. Y allí ocurrió algo interesante, y es que Dagón cayó delante del arca de Jehová. Dagón cayó en la presencia de Dios. Imagínense, este ídolo se postró delante de la presencia de Dios, y dice allí el relato que se le partieron las manos, se le quebraron las manos y la cabeza. Es decir, que Dagón quedó el solo tronco. De Dagón quedó el solo tronco. Entonces vemos que todo esto tiene un cumplimiento. Versículo 8 y 9. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron. ¿Por qué cosa? Por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. La manifestación del poder y el juicio de Dios causa alegría en su pueblo. Siempre hemos de buscar que Dios sea glorificado. En la ciudad de Jerusalén, aquí es lo que significa Sión, es Jerusalén. Oye las victorias del rey contra los rebeldes y los idólatras y se alegra. Y también lo hacen las aldeas de Judá. Comparten esa alegría gozosa por los juicios del Señor. Cuando los juicios de Jehová se hacen patentes, hay alegría. Por fin Jehová es visto por lo que siempre ha sido, excelso sobre toda la tierra, muy exaltado sobre los dioses imaginarios. Pero nosotros también nos regocijamos cuando Dios hace un juicio. Nos alegramos porque Dios ejecuta sus juicios. Mi hermano dice de una forma honesta, no siempre, no siempre. Deberíamos regocijarnos, deberíamos exaltarnos, pero no siempre lo hacemos. Versículos 10 y 11. Los que amáis a Jehová, ¿qué haced? Aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Amar a Dios implica la responsabilidad de seguir a Cristo. Rechazar todo lo que no es agradable a Él. Muchas veces al cristiano le preguntan, bueno, pero ¿usted por qué ya no hace lo que antes hacía? Generalmente las amistades que tenía antes de convertirse al Señor. Dicen, bueno, pero ¿usted qué fue lo que le pasó? ¿Por qué no lo volvimos a ver en la cantina? ¿Por qué no lo volvimos a ver en la fiesta? Si usted era el alma de la fiesta. ¿Qué le ocurrió? Y entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas? ¿En la iglesia me lo prohíben? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es agradable a Dios. Porque ahora que le amamos y ahora que le hemos conocido, queremos hacer lo que es agradable a Él. ¿Sí? Cuando usted está enamorado de una persona, ¿usted qué quiere hacer con esa persona? Agradarle, complacerle. ¿Sí? Complacerle. Entonces, cuando usted sincronice sus deseos con los de Dios, entonces surgirá un sincero deseo en complacerle y agradarle en todo. Usted sentirá ese deseo de agradar a Dios. Si realmente le ama, Señor, yo quiero agradarte cada día, quiero ser agradable a ti. Debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Qué ama Dios? La santidad. ¿Qué otra cosa? La obediencia, la verdad, la justicia, la rectitud.
¿Y qué odia a Dios? El pecado, la hipocresía. ¿Qué otras cosas odia a Dios? La idolatría, el orgullo, la soberbia, la altivez, todas esas cosas. ¿Es usted de los que todavía admira a los que se ocupan de sí mismos? ¿O los que toman la delantera utilizando cualquier medio? ¿Usted ve al impío y todavía siente lo que sintió Asaf por allá en un salmo anterior? Uy, pero ¿cómo prosperan? ¿Cómo les va de bien esos gordos ojibrotados? Sí, así decía el texto, así los describía. Gordos ojibrotados. Y eso parecía que no les dolía una muela, todo les salía a las mil maravillas. Pero al fin el salmista entendió el fin de ellos y allí se dio cuenta que lo que estaba viviendo era mejor, porque Dios tenía un propósito para él en su vida. Alguien que verdaderamente ame al Señor detestará toda forma de maldad, incluso la que el mundo y la sociedad aprueban. A veces el mundo puede decir, no, eso no está mal. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que algo está bien o está mal? Por la palabra de Dios, ¿sí? Porque ahí está. ¿Sí? Dios es quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hoy en día la sociedad nos quiere vender y mostrar cosas malas como si fuesen buenas. ¿Sí? Y entonces, si socialmente está permitido, pues entonces no está mal. No está mal. Me decía una vez alguien con quien hablaba, me decía este hombre, me decía, no está mal ante la sociedad que un tipo de 70 años se case con una muchachita de 20. Eso ante la sociedad es válido y está permitido. Y ojalá si el tipo tiene hartos millones. Sí, eso socialmente es válido. Pero decía, pero moralmente es incorrecto. Moralmente es incorrecto, no está bien, porque este hombre ya ha vivido su vida y está truncando a una persona vivir lo que debe vivir con alguien de su edad. Interesante, ¿no? Pero la sociedad lo aprueba. La sociedad aprueba que un hombre o una mujer tenga 5 o 6 divorcios. Eso la sociedad lo aprueba, ¿sí? Pero ante Dios el divorcio es pecado, ¿sí? Y nos guiamos es por lo que dice Dios y no por lo que dice el mundo ni por lo que dice la sociedad. Dios guarda la vida de sus fieles, Él guarda las almas de sus santos. Aquellos que aprueban el examen de aborrecer el mal son objeto especial del cuidado y la preservación del Señor. Vemos que en este texto se muestra claramente la responsabilidad humana, que es odiar el mal, pero también la seguridad eterna del creyente, y es que Dios le guarda. ¿Sí? El hombre debe aborrecer el mal, porque Dios lo aborrece. Y también vemos la promesa de que Dios le guarda, que Dios le libra y le protege. El Señor preservará del pecado, de la apostasía y la desesperación las almas de sus santos. Les sacará de las garras del diablo y les preservará para su reino celestial. Dice aquí el pasaje que luz está sembrada para el justo. ¿Qué entendemos de esas palabras? Luz está sembrada para el justo. Es decir, que ¿cuál será la cosecha? Si la luz está sembrada, si usted siembra una mata de papa, es una conclusión lógica, ¿sí? Si usted siembra un árbol de naranjas,
pues va a cosechar naranjas. Si luz está sembrada para el justo, es decir, que va a cosechar luz. ¿Y cuál luz? La luz de Dios, la luz de Cristo, que es la luz del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el justo disfrutará de la eternidad con Dios. Estará en la presencia de Dios. Y eso será lo más grande y lo más glorioso que le puede ocurrir al alma del hombre. Versículo 12 y terminamos. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Termina este salmo con una nota de gran regocijo, aunque da una mirada hacia adelante, también incluye un llamado al presente. Dios quiere la alegría de su pueblo, por eso nos aconseja cómo conseguirla. ¿Y cuál debe ser la alegría del Hijo de Dios? ¿Cuál debe ser la alegría del cristiano? ¿En dónde está? ¿Qué dice ahí el texto? Alegraos ¿qué? En Jehová. Alegraos, oh justos, en Jehová. Es decir, que la alegría verdadera, la alegría perdurable, la alegría trascendente, no la puede dar ningún hombre, no la puede dar ninguna mujer, no la puede dar ningún objeto, no la puede dar ninguna actividad. Hay cosas que lo alegran a uno, son momentáneas, ¿sí? A mí me dicen vamos a pescar y yo me siento alegre, ¿sí? Porque me gusta, ¿sí? Me proporciona una alegría pues temporal, pero me alegra. Pero la alegría verdadera, la alegría única que el hombre puede encontrar, se encuentra en Jehová Dios. Alegraos, oh justos, en Jehová. Si alguien es justo, ¿en quién se puede alegrar? En el único justo, en Dios. La conclusión del Salmo es sorprendente, pues hubiésemos esperado ver alabad la memoria de su amor, o alabad la memoria de su gracia, de su misericordia, su gloria o su santidad. Pero es su santidad lo que aparece acá. Alabad la memoria de su santidad. Ya que hubo un tiempo cuando la santidad nos excluía de la presencia de Dios. ¿Sí? Hubo momentos en que por la santidad de Dios no nos podíamos acercar a Él. Pero ahora, mediante la redención consumada por nuestro Salvador, su santidad está en nuestro favor y no en nuestra contra. Debemos regocijarnos todas las veces que lo recordemos y alegrarnos en Él. En la santidad, en la santidad. Alabad la memoria de su santidad. ¿Sí? Esa santidad que en otro tiempo no permitía al hombre llegar a su presencia, ahora está a favor de nosotros. Y gracias a Dios porque algún día, como ya lo dije, estaremos ante Él. Y no será por lo que hagamos, no será por nuestros méritos, no será por las cosas que podamos hacer, por obras. No, será simplemente todo por el sacrificio de Cristo. Todo será por la gloria de su nombre. Todo será por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario y a través del derramamiento de su sangre, nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y ahora podemos acercarnos confiadamente. Él lo hizo todo por nosotros. Él lo ha hecho todo por nosotros. Entonces, mis hermanos, que nos alegremos en Él y alabemos la memoria de su santidad. Amén.
Dios, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos vislumbrar, Señor, cuán grande eres tú, cuán poderoso. Señor, que tu palabra dice que aún los montes tiemblan delante de tu presencia. Humean, Señor, a tu voz tronante, relámpagos. Señor, cuán poderoso eres. Tú nomás, Señor, hablaste y el mundo fue hecho con tu poderosísima palabra. Señor, permítenos poder entender que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios vivo y santo, Señor, y que si queremos buscarte, Señor, debemos de hacerlo conforme tú lo has establecido y no conforme se nos ocurra. Si queremos adorarte, Señor, también debemos hacerlo de la misma forma, porque tú no has cambiado, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, Señor. Gracias, Dios, porque nos enseñas por medio de tu palabra y nos muestras, Señor, la forma correcta en que debemos, Señor, acercarnos a ti con temor y temblor, con reverencia y en obediencia. Señor, debemos de cambiar la incredulidad por la fe, la desesperanza por la esperanza, la muerte por la vida. Señor, debemos de cambiar todas las cosas, Señor, que antes veíamos y creíamos que eran ciertas. Señor, ahora lo único que tenemos cierto es lo que tú nos muestras por medio de tu bendita y santa palabra, que es la verdad. Señor, te pedimos que nos ayudes a recibirla y atesorarla en nuestros corazones, para que de esa manera, Señor, seamos cada día más como Cristo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.